educativos, sino que tiene implicaciones territoriales, geográficas, tiene implicaciones jurídicas, tiene implicaciones inclusive autonómicas en cuanto a la relación que establece con el Estado. Y además empezaron un diálogo que fue muy fuerte con respecto a ese reconocimiento llegara desde una constitución, es decir, desde la estructura misma del Estado se reconociera la capacidad de los pueblos originarios para poder pues autogestionarse, autogobernarse con autonomía, lo cual tiene, es uno de los mayores problemas porque si se les da autonomía territorial y gubernamental hasta cierto punto y establece nuevas relaciones con el Estado, esto pues, implican muchos aspectos en los ámbitos sociales, económicos, culturales, lingüísticos, educativos. Entonces, eso que pretendió Fox solucionar en 10 minutos, pues evidentemente es un problema que lleva siglos sin que realmente se pueda solucionar, porque es muy complejo y tiene que haber, pues, de antemano, se tiene que solucionar el problema de la autonomía que tienen los pueblos originarios. Entonces, tratando de solucionar todas estas directrices y líneas de fuerza, pues el término interculturalidad nos sirve políticamente para tratar de juntar, tensionar un poco todos esos elementos que se están trabajando, pero no necesariamente se soluciona. Entonces, este término interculturalidad, académicas como Schmelkes consideraron que se debía aplicar con un enfoque a las instituciones educativas oficiales destinadas a la población indígena del país, desde escuelas preescolares y primarias, pasando por bachilleratos y escuelas normales, hasta desembocar en las llamadas universidades interculturales. La propuesta consiste en diseñar propuestas educativas culturalmente pertinentes a las necesidades locales y a los reclamos identitarios. Como les comento, es un problema muy complejo que una palabra no puede solucionar. Entonces, obviamente los pedagogos trabajamos con puntos de anclaje a nivel filosófico y a nivel teórico. Hay un problema que también me he encontrado, que cuando no se conoce bien las áreas y entran investigadores de otras ciencias, de otras disciplinas, a veces utilizan los términos que vienen dentro de un constructo teórico y lo utilizan de manera desordenada o poco cuidadosa. Entonces, es muy importante que yo les plantee desde dónde les estoy hablando, porque si no se establece eso desde un principio, el pedagogo no puede trabajar, es así de simple, no podemos trabajar nosotros si no nos dan las coordenadas con las cuales se está interpretando la realidad. Es decir, o sea, si yo llego a una escuela pública, yo entiendo cómo se está generando el proceso de aprendizaje. Si voy a una escuela y es este método Montessori, yo tengo que remitirme a ese método y a esa filosofía para entender cómo se está enseñando. Si voy a una escuela Freinet, pues tengo que consultar qué es lo que Freinet estaba considerando, tanto en aspectos filosóficos, teóricos y didácticos. La pedagogía no es una, y no hay de un solo tipo. Así como hay diferentes tipos de sociedades, existen diferentes tipos de aproximaciones pedagógicas. E incluso dentro de sistemas educativos como es el nacional, existen diferentes formas de aplicar la pedagogía. En ese sentido, vamos a ver en lo que se está considerando en esta aproximación que se hace a la interculturalidad. Por ejemplo, González considera que la escuela indígena bilingüe, ahora definida como bilingüe e intercultural, rápida y fácilmente se convierte en una arena política en espacios de apropiación y reinterpretación endógena del discurso intercultural exógeno por parte de los profesionistas indígenas. Es decir, la pedagogía es un acto político. Toda pedagogía es un acto político y se dirime en un juego de poderes. Hace rato escuchaba al doctor Memo hablar sobre la pedagogía cruel y me parece que se tomó una licencia la investigadora Rita Segato, porque la pedagogía no establece contenidos, sino la pedagogía simplemente recibe los contenidos que viene de la sociedad en un momento dado y después establece los mecanismos
filosóficos, teóricos, técnicos para que se pueda implementar. Es decir, nosotros no llenamos los pedagogos los contenidos con los cuales un sistema educativo va a enseñar o va a formar a su población, a su comunidad, sino lo que hacemos simplemente es aplicar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para que esa forma de entender la realidad de una sociedad pueda ser transmitida y pueda ser enseñada para la conservación de esos conocimientos. Es cierto que pues, podemos pues, servir para ciertas formas de pensamiento, que para unos van a servir como formas ideológicas de transmisión, pues se vale, ¿no? O sea, lo hizo Lázaro Cárdenas, o pues los sistemas europeos como el alemán utilizaban la pedagogía para transmitir una forma de entender la realidad y bueno, pues básicamente se aplican todos estos conocimientos que va generando el proceso educativo para pues mantener una forma de entender la vida en una determinada sociedad, en un determinado tiempo, en un determinado lugar, pero ahí sí los pedagogos no somos los que estamos estableciendo qué se debe transmitir a la sociedad, sino es esa sociedad en ese momento dado, con esas condiciones y esas características que está presentando, la que en ese momento hace uso de la pedagogía para transmitir su forma de vida. Entonces, Martínez explica, somos comunalidad, esta parte es lo que yo les comentaba, cuando uno ya empieza a entrar a lo que es la pedagogía aplicada a ámbitos interculturales bilingües, pues uno tiene que entender esa comunidad, cómo se está entendiendo a sí misma, ¿no? Y nosotros vamos a proveer de las herramientas técnicas para que puedan continuar con esa forma de transmisión. Hay algo que es bien importante que a nosotros se nos puede ir como pedagogos y es que